¿Cuáles son las métricas importantes para analizar a la hora de evaluar tus campañas tanto de testeo como de escalado en Meta Ads? Bueno, gente, como les decía, primero que nada vamos a aprender cuáles son las métricas importantes dentro de lo que es Meta Ads, ¿sí? Porque la parte del análisis y toma de decisiones a nivel publicitario es lo primero a lo que le tenemos que prestar atención y es lo primero que vamos a tener que analizar y van a ser las primeras decisiones que vamos a tomar. Entonces, si ustedes recuerdan, en la estructura base de nuestra tienda de e-commerce o dropshipping, en el primer módulo del curso, les enseñé a configurar las métricas en el administrador de anuncios y configuramos bastantes métricas, sí, habremos configurado unas 15 o 20 métricas por lo menos, pero de esas solamente hay 6 que vamos a utilizar realmente para tomar decisiones. Son las 6 métricas más importantes, así que ahora les voy a explicar cuáles son, qué significa cada una de estas métricas, por qué nos sirven para analizar nuestras campañas de testeo, por ejemplo, y después ya en el siguiente capítulo vamos a ver ejemplos reales de lo que puede pasar después de que hagas tus primeros testeos y qué hacer en cada caso, es decir, en base a estas métricas que ya aprendimos a identificar cuáles son las importantes y los números que nos hayan dado esas métricas, vamos a ver qué decisiones tomar para que sepas exactamente cómo manejarte cuando hagas tus primeros testeos. Así que bueno, gente, ya estamos en la compu y acá vamos a empezar a hablar de las métricas importantes, ¿ok? Y lo primero que tenemos que entender, y esto es uno de los conceptos que a mí más me ayudó a entender esto de analizar mis campañas de testeo, de escalado o campañas en general, es que cuando nosotros salimos a hacer anuncios vamos a tener dos partes principales en nuestro testeo o en nuestra campaña publicitaria. O sea, si lo viéramos como un embudo, diríamos que tenemos la primera parte del embudo, que sería la parte de los anuncios, porque es lo primero que la gente va a ver, es la primera parte con la que nuestra audiencia va a entrar en contacto con nuestra tienda. Y la segunda parte del embudo ya es justamente lo que pasa dentro de nuestra tienda o en la landing o descripción de nuestro producto. Entonces, dicho esto de que tenemos dos partes, la parte de los anuncios y la parte de nuestra tienda, en donde se encuentra la landing del producto, porque la gente va del anuncio directamente a la descripción, podemos decir que hay métricas que sirven para analizar cómo le está yendo a la parte de los anuncios y métricas que nos sirven para analizar cómo le está yendo a la parte de la landing. Que la parte de la landing yo le digo la oferta, porque al final en la landing, en la descripción del producto, está la oferta que creamos. Tanto el producto, el precio, el ángulo que elegimos y todo eso conforma nuestra oferta. Entonces, ¿por qué nos sirve dividir esto en dos partes? Porque cuando nosotros hacemos un testeo, muchas veces es una cosa o la otra lo que no funciona. Y si nosotros no sabemos identificar cuáles son las cosas que están funcionando y cuáles son las que no están funcionando, vamos a tomar justamente malas decisiones, como estábamos hablando en la introducción y en el video anterior. ¿Por qué? Porque muchas veces un testeo no funciona y yo necesito saber si no funcionó porque los anuncios eran malos o si no funcionó porque directamente la oferta era mala. Y eso es súper relevante, porque imagínense que yo hago un testeo, no vende nada y yo digo, bueno, la verdad que este producto es malísimo y lo descarto, pero en realidad el problema eran los anuncios. Los anuncios tenían unas métricas malísimas, por lo tanto muy poca gente entraba a la landing, a la oferta, y nadie compró por eso, porque entró poca gente. El problema fueron los anuncios, no el producto. Otra cosa muy diferente es cuando tenemos unas métricas de anuncio muy buenas, que significa que llevó mucha gente a la tienda online, a la landing, a la oferta, pero no vendemos nada. En ese caso sí podemos decir que lo que no le gustó a la gente fue la oferta, ¿ok? Entonces, ¿qué objetivo tiene cada una de estas dos partes? Los anuncios tienen el objetivo de llevar personas al menor precio posible a nuestra oferta, ¿ok? Los anuncios no tienen el objetivo de vender. Si bien forman parte de ese proceso de venta, en el anuncio la persona no compra, la persona lo único que hace es clic. Entonces, se podría decir que nuestros anuncios tienen el objetivo de vender el clic. Mientras tanto, la oferta, la landing, la descripción de nuestro producto sí tiene el objetivo de cerrar la venta. Por eso, en el módulo 3 aprendimos a hacer landing page de alta conversión, ¿sí? En donde tenemos todo lo que tiene que tener una persona a la vista al momento de decidir si comprar o no un producto, y lo ponemos de la mejor manera posible para convencer de que terminen de hacer esa compra. Entonces, bueno, dicho todo esto, ahora sí, vamos a ver cuáles son las métricas con las que nosotros podemos saber si nuestros anuncios están siendo buenos o no, y con las que nosotros vamos a poder saber también si nuestra oferta está siendo buena o no. Entonces, primero que nada, métricas de los anuncios. Hay tres métricas principales que nosotros vamos a analizar y prestarles atención a la hora de ver si nuestros anuncios están siendo buenos o no están siendo buenos. La primera métrica a nivel anuncios es el CPM. El CPM significa costo por 1000 impresiones y básicamente es cuánto dinero nos está cobrando Meta
por llegar con nuestro anuncio a 1000 personas. Facebook no nos cobra por compra, por clic, sino que nos cobra por cantidad de gente que vio nuestro anuncio. Y la métrica que te dice cuánto te está saliendo de caro o no ese anuncio es el CPM. ¿Ok? Entonces Facebook te dice, bueno, para vos llegar a 1000 personas con este anuncio estás necesitando poner tanta plata. Un CPM bueno se puede decir en Latinoamérica que tiene que estar entre 1 y 3 dólares. ¿Ok? Esto es un promedio. Entonces, ¿de qué depende el CPM? ¿Podemos mejorarlo? ¿Podemos hacer algo? La realidad es que el CPM es una métrica que no podemos controlar directamente porque depende de varios factores. Por ejemplo, de qué tanta competencia hay para el público al que estamos apuntando. Por ejemplo, si nosotros estamos apuntando a el nicho de la joyería, probablemente vamos a tener mucha más competencia que si estamos apuntando al nicho de, no sé, de la pesca, por ejemplo, que por ahí es algo que tiene menos audiencia. Y por lo tanto, cuando apuntemos al nicho de la joyería, con algún interés que tenga que ver con eso, nuestro CPM va a ser más caro, ¿ok? Otra cosa que influye en el CPM es el tema de las fechas. Porque justamente hay fechas en donde hay más competencia en general, ¿ok? Por ejemplo, en Navidad el CPM tiende a ser más alto para todo el mundo porque mucha más gente está haciendo anuncios en todos los nichos, en todos lados. Entonces, eso también influye en lo que es el CPM. Y otra cosa en donde podemos mejorar o no nuestro CPM es en la calidad de nuestros anuncios. Si nosotros hacemos un anuncio que le gusta a la gente, que las personas interactúan, dan me gusta, dejan comentarios y lo comparten, nuestro CPM va a ser mejor. ¿Por qué? Porque Facebook nos premia. A Facebook, a Meta, le interesa que hayan buenos anuncios en su plataforma y que a la gente le gusta el contenido que ve en su plataforma. Entonces, lo que podemos controlar de forma más directa es hacer los mejores anuncios posibles, que eso ya lo aprendiste a lo largo de este curso, ¿ok? Así que no es algo que podamos hacer mucho más que eso. Si vos ya hiciste buenos anuncios, no vas a poder hacer mucho más. Solamente tenés que estar atento que si tenés un CPM de 4 o 5 dólares, lo estás teniendo muy caro. Como factor adicional, hay veces que cuando nuestra cuenta publicitaria es nueva, tenemos un CPM más alto de lo normal, porque Facebook, digamos que cataloga nuestra cuenta como sospechosa por alguna razón y nos cobra más cara la publicidad. Esto muchas veces se puede solucionar creando una campaña de interacciones, ¿sí? Cuando nosotros creamos las campañas de testeo solemos poner el objetivo de ventas, pero hay un tipo de campaña que es de interacciones, en donde nosotros, por ejemplo, podemos crear un anuncio que tenga un video que le pueda gustar a mucha gente, por ejemplo, un video de animales, algo tierno, y que la campaña tenga el objetivo de conseguir me gusta, comentarios, seguidores. ¿Qué hace esto? Que nos empieza a seguir gente, que mucha gente interactúe con nuestra cuenta, y para Facebook es como que a la gente le gusta justamente nuestra tienda, nuestra cuenta, nuestras redes sociales, y eso hace que baje el CPM. Entonces, si no quieres arriesgarte a tener este problema de CPM alto desde el principio, te recomiendo que antes de testear hagas una campaña de interacciones. Le puedes poner $1 por día, no hace falta ponerle mucha plata a este tipo de campañas. Con poca plata se llega a mucha más gente que en una campaña de ventas. Y déjalo 2 o 3 días como para tener buenas interacciones en tu tienda antes de empezar con los anuncios de testeo. Sigamos con la siguiente métrica, el CTR. El CTR básicamente en inglés significa porcentaje de clic en el enlace. Básicamente esto significa el porcentaje de gente que le hizo clic al anuncio de las cuales vieron el anuncio, ¿sí? Por ejemplo, si hay 100 personas que vieron nuestro anuncio y 2 personas le hicieron clic, nuestro CTR sería del 2%. Esta métrica nos sirve para saber qué tan relevante le está haciendo nuestro anuncio a la gente. Nos indica qué tanto le gusta o no, o qué tantas ganas de hacer clic les está dando nuestro anuncio a las personas o no. Un buen CTR se dice que tiene que estar del 2% en adelante, ¿sí? Si tenés un CTR de menos del 2%, ni hablar si está abajo del 1%, significa que tu anuncio seguramente es malo, a la gente no le está llamando mucho la atención. Y la tercera métrica de los anuncios, y esta es la más importante, es el costo por clic o CPC. ¿Por qué es la métrica más importante? Porque como te había dicho antes, el objetivo final de nuestros anuncios es generar clics al menor precio posible. Y eso lo vemos directamente reflejado en la métrica de costo por clic, ¿ok? ¿Cuál tiene que ser un buen costo por clic? Un buen costo por clic, de nuevo, estos son todos valores en Latinoamérica, tiene que estar sí o sí abajo de 20 centavos de dólar, ¿sí? Si ya tu costo por clic está por encima de 20 centavos de dólar, ya es un costo por clic muy caro, ¿ok? Entonces, si querés simplificar bastante el análisis de tus anuncios, se podría decir que si vos hiciste, por ejemplo, 4 anuncios en tu campaña de testeo, si vos tenés un costo por clic de menos de 20 centavos, cuanto más cerca de 10 o menos que eso, mucho mejor. Pero si vos tenés un costo por clic de menos de 20, se puede decir que ese anuncio está aprobado. Al menos está cumpliendo su función como anuncio, ¿sí? Y después ya tenemos que pasar a la parte de la oferta que vamos a ver ahora para ver si nuestra oferta está cumpliendo su función de
vender básicamente. Así que estas son las métricas de los anuncios, ¿ok? Como les digo, 20 centavos de dólar sería como ya lo más caro que vos puedes pagar por un clic. Si vos tenés un costo por clic de 5 centavos, muchísimo mejor, y se pueden conseguir costos por clic de esos valores, o alrededor de un 10, ¿sí? 10 centavos de dólar es un número mucho mejor que 20. Así que estas son las métricas de los anuncios y como te digo, ya puedes hacer el primer análisis de tu testeo. ¿Y cuáles son las siguientes métricas? Las métricas de la oferta, que son, primero, agregados al carrito. La verdad que la métrica de agregados al carrito no es tan relevante y solamente la vas a tener cuando vendas con pago con tarjeta, ¿ok? Por ejemplo, si vendes en Argentina con tienda nube, vas a tener esta métrica. Si vendes en contraentrega, como nosotros simplemente tenemos un botón que inicia el pago directo, no vas a tener agregados al carrito. Por ejemplo, si vendes en Dropi y si tenés el Release It instalado en tu tienda de Shopify. Así que, dicho esto, agregados al carrito vendría a ser como una leve intención de compra, ¿ok? Si hay varios agregados al carrito en un anuncio, vos podrías pensar, bueno, a la gente le está interesando. Pero la verdad que no es una métrica a la cual le deberías dar demasiada importancia. Básicamente hay una leve intención de compra. Segunda métrica a la cual ya sí le damos mucha más importancia son los pagos iniciados. ¿Qué es un pago iniciado? Básicamente cuando la persona no solo agregó el carrito, sino que hizo clic para pasar al siguiente paso, que es ya poner la información de pago, ¿ok? Su nombre, su dirección, la tarjeta y todo eso. Los pagos iniciados son importantes porque no es lo mismo tener, por ejemplo, 50 visitas a nuestra tienda online con 0 pagos iniciados que tener 50 visitas con 7 pagos iniciados. Generalmente cuando hay pagos iniciados hay intención de compra, a las personas les está interesando comprar ese producto. Y un promedio es que cada 3 o 4 pagos iniciados, si un producto es ganador, haya una venta, ¿ok? Depende mucho de cada producto, pero es un promedio. ¿Cuánto nos debería estar saliendo un pago iniciado también en promedio en Latinoamérica? Entre 1 y 2 dólares suele ser el rango normal, ¿sí? Si el producto es muy ganador, muchas veces es menos de $1, pero ya más de 2 dólares suele ser un poquito caro. Dicho esto, pasamos a la métrica más importante de todas. Ya hablamos de esta métrica cuando hablamos de la rentabilidad en los primeros módulos y ya la tenés que conocer de arriba abajo, pero si no, te la voy a volver a explicar, que es el CPA. El CPA es el costo por adquisición y básicamente significa cuánto nos está costando a nosotros generar cada venta a nivel de costo publicitario, ¿sí? Esta métrica solamente la vamos a tener si vendimos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el CPA que nosotros tenemos que tener? Va a depender del cálculo de rentabilidad que hayamos hecho, ¿sí? Cuando vendemos un producto más o menos estándar de un ticket promedio de unos 30 dólares, 25 dólares, vamos a estar apuntando a un CPA de 5 dólares o menos, ¿sí? Pero ten en cuenta que si vos vendés un producto de, no sé, 70 dólares, tu CPA seguramente va a ser más caro. Y vos lo que tenés que fijarte en la calculadora de rentabilidad es con un CPA, por ejemplo, de 10 dólares, si el producto te sería rentable, qué porcentaje de ganancia te estaría dejando si se cumplen esos parámetros. Y es muy importante en todo momento tener presente cuando vas a testear un producto cuál es el CPA que te puedes permitir pagar para hacer una venta, ¿sí? Y esto en todos los negocios hay un CPA cuando vos haces anuncios, ¿ok? Supongamos que yo quiero vender un servicio. Supongamos que mi servicio vale 500 dólares. Bueno, yo por ahí en un servicio de 500 dólares, si no tengo demasiados costos, mi CPA podría ser de 100 dólares. Entonces cuando yo voy a hacer anuncios, yo sé que hasta que no gaste 100 dólares, estoy dentro del CPA ideal para mí. Entonces, más allá de que yo en el curso te voy dando el paso a paso y te voy dando los parámetros aproximados, lo importante es que entiendas estos conceptos porque no te van a servir solamente para esto, sino para después cualquier tipo de emprendimiento que lleves adelante, ¿ok? Entonces, básicamente, si nosotros tenemos buenos costos por clic, por ejemplo, pero estas métricas, las métricas de la oferta, son malas, o sea, no hay agregados al carrito, no hay pagos iniciados y no hay CPA, o sea, no hay ventas tampoco, o hay ventas, pero nuestro CPA es caro comparado con el que necesitamos. Si nosotros necesitamos un CPA de 5 dólares y nuestro CPA está siendo de 8 dólares, se puede decir que las métricas de la oferta están siendo malas, ¿ok? Así que ya en el siguiente video vamos a ver, como te decía antes, después del primer testeo, qué escenarios se pueden dar y qué decisiones tomar en base a esas métricas, pero yo quería que tengas claro cuáles son las métricas importantes que vamos a analizar y tener en cuenta para tomar esas decisiones, y a partir de ahora vas a estar con muchísima más preparación que la mayoría de gente que no entiende este concepto. Así que repasarlo las veces que sea necesario y nos vemos en el siguiente módulo.